Les decía que esta semana miré un comentario de una persona y él explicaba o afirmaba que el mundo está dividido en dos grupos de personas. Él lo considera así: semita o antisemita, o el que es antisemita y el que no es antisemita. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces él explicaba que las personas que son antisemitas son todas aquellas que están en contra del Dios único y de sus propósitos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo. En el mundo existen esos dos tipos de personas: aquellos que quieren agradar al Dios único y aquellos que sencillamente no lo hacen, y que además de no hacerlo acuden a medios como religiones, creencias, tradiciones para justificar sus hechos, o para, digamos, sentirse que están haciendo lo correcto. La pregunta que nosotros podemos hacernos hoy: si ser antisemita, según las declaraciones de esta persona, es estar en contra de el Dios de Israel, el Dios único, el Creador, ¿no también se le puede llamar antisemita al que está en contra de los proyectos de ese Dios? Porque a mí me parece que la humanidad o la religión no entiende que no solamente hay que estar de acuerdo con Dios, o creer en Dios, o creer en el Dios único de Israel. Hay que ir más allá de eso. Porque lo que realmente el Eterno quiere es que nos alineemos a su proyecto. O sea, yo puedo creer en Dios y puedo, digamos, guardar ciertas tradiciones o ciertos mandamientos que Él ha determinado. Pero ¿qué pasa cuando yo me desvío de los proyectos que Él tiene? O sea, ¿qué sucede? ¿Estoy yo del lado de Dios? ¿Estoy realmente del lado de Él? El maestro en una ocasión dijo: el que no está conmigo está en contra. Y esas palabras, hermanos, tienen poder, tienen peso. El que conmigo no recoge, desparrama. Si el maestro, si Yeshua es el representante del Eterno en la tierra, si Él está haciendo total y absolutamente la voluntad del Padre, de hecho sus palabras no son las de Él, sino las del Padre. Si yo estoy en contra de Yeshua, ¿estoy en contra de quién? ¿Por qué no nos preguntamos eso? Porque, hermano, necesitamos predicar verdad. No podemos justificar lo que no se puede justificar. No podemos defender algo y dejar de defender otra cosa. Nosotros debemos estar del lado de la verdad. Y si hay alguien, por más importante que sea, está cometiendo un error y nosotros no lo rectificamos, entonces estaremos siendo injustos. La palabra de Dios dice que no favorezcas al pobre por ser pobre, y no te dejes, digamos, manipular por el rico. No aceptes el soborno del rico. Vas a hacer justicia, no por la posición económica que él tenga, sino porque tú vas a estar del lado de la razón. No podemos tratar de justificar al pobre porque es pobre.
Y no podemos tampoco tratar de justificar al rico porque él tenga influencia. ¿Verdad que sí? Nosotros, hermanos, que estamos estudiando la Torá, no podemos defender lo que no se puede defender. Y no podemos justificar lo que no podemos justificar. A mí la palabra del Eterno me dice que Yeshua es el representante del Padre. Él es el mediador. Y el que lo ve a Él, está viendo al Padre. Mis hermanos, no podemos olvidarnos de esto. Porque es que cometemos el error de enamorarnos de la religión y nos olvidamos de la Torá. Y para nosotros, hermanos, lo que vale es la Torá, no la religión. Esta semana estaba yo oyendo un comentario de un historiador interesantísimo, una persona que tiene un conocimiento de la historia bastante profunda. Por aquí le voy a dejar el nombre de esa persona. Inclusive le voy a dejar el link del video, porque él dice algo interesante y allí yo me di cuenta la ignorancia que hay aún en los sabios y en los inteligentes. Él explicaba que así como los hebreos cargaban a su Dios en el desierto, las tribus indígenas de México también cargaban a su Dios. En este caso era su ancestro o el guía de ellos, que algún día moría. Entonces ellos lo embalsamaban, hacían un ritual chamánico y ese ídolo lo cargaban para donde ellos iban. Y él daba ese ejemplo. Él dice que los hebreos, que así como los hebreos cargaban a su Dios. Imagínense ustedes, hermanos, a veces el estudio. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esto hay que predicarlo, porque hay ignorancia, aún en los más inteligentes. Él es una persona extraordinaria, con un conocimiento de la historia bárbaro y una memoria extraordinaria. Hay que reconocerlo. Pero fíjense la comparación tan abstracta que hizo. Los israelitas no estaban cargando a su Dios. Los israelitas estaban cargando el contrato sobre sus espaldas. Ellos estaban cargando un arca, pero el arca no estaba vacía. En el arca estaba el contrato. O sea, ellos estaban cargando era el título de propiedad. Ellos no estaban cargando a su Dios. El Dios de los israelitas los estaba cargando a todos ellos. Esa es la gran diferencia. O sea, esa comparación que ellos están haciendo, o que esa persona hace, no tiene lógica, no tiene sentido. Y allí nosotros podemos ver el nivel de ignorancia, hermanos, que existe aún en los más estudiadores. ¿Y por qué no podemos callarnos? ¿Por qué tenemos que explicar estas cosas? ¿Y por qué hay que hablar? Porque nos pasa lo de Jeremías. A veces nos proponemos no predicar nada, callarnos. Pero cuando vemos semejantes declaraciones de personas que son influyentes dentro de las comunidades, decir un disparate de esto, pues no nos queda de otra que aclararlo. Los hebreos no estaban cargando a su Dios. Los hebreos estaban cargando un contrato que Dios había hecho con ellos. Allí en esa arca estaba el acta del pacto, el contrato. Y lo único que estaba diciendo el hebreo, llevando esa arca sobre sus hombros,
era que mientras ellos cumplían los mandamientos, Dios estaba con ellos. Mientras tú lleves sobre tus hombros el contrato que Dios te da, entonces Dios está contigo. Eso era todo lo que ellos estaban diciendo. Para nada estaban cargando a su Dios. Por eso les comenté que les voy a dejar el link para que ustedes mismos lo comprueben. Es un programa interesantísimo que tiene una información tremenda. Una información que muchas de las personas debemos de conocer, inclusive los centroamericanos deben de conocerla, porque habla de la historia de ellos. Pero fíjense, hermanos, a pesar de el nivel de conocimiento que él tiene de la historia, desconoce totalmente la palabra de Dios, ignorando o quizás no tomando en cuenta que la Biblia no solamente es la palabra de Dios, sino que es un libro histórico. Es un libro que habla de la historia de un pueblo. Y debemos, hermanos, como estudiadores, si realmente somos graduados en esa materia, de aclarar bien las cosas y de explicar bien la historia, porque si no la explicamos bien, estamos cometiendo un gran error. Entonces, estamos dejando claro esto. Israel no estaba cargando a su Dios. El Dios de Israel lo llevaba a ellos. De hecho, hay una porción de la palabra que dice que Él los sacó de Egipto. De la misma manera que el águila carga sobre ellos sus polluelos. No lo deja caer. El águila monta sus polluelos sobre él, sobre ella, y la coloca sobre ella. De tal manera que si a alguien se le ocurre dispararle, matará al águila, pero no al polluelo. Está arriba. Entonces, así sacó Dios, el Eterno, a Israel de Egipto. Y así lo ha llevado durante la historia. Y en honor a la verdad, Israel no ha sido fiel a Dios. Tenemos la historia que lo muestra. No lo ha sido. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de antisemitismo, cuando hablamos de que ser antisemita es estar en contra del Dios de Israel, tenemos que tener en cuenta que Yeshua está representando al Eterno. Y que si tú estás en contra de Yeshua, pues pregúntate si estás en contra del Eterno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos míos, el hecho de que estemos estudiando raíces hebreas o que estemos estudiando la Torá no nos da el derecho de justificar lo que no se puede justificar. Porque si estamos aquí para defender una ideología, pues estamos perdidos. Estamos aquí para defender la Torá. Eso es nuestro trabajo, defender la Torá. Y era la Torá la que los israelitas llevaban sobre sus hombros, no su Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, lo que debe de tener valor es la palabra, no la religión, no la tradición. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra. La Biblia dice que la palabra es verdad, si queremos estar del lado de la verdad. Que la palabra es nuestra lámpara, es la lámpara a nuestros pies. Cuando a nosotros llega una información que nos parece turbia, que no le encontramos, que nos sabe, pero a la vez no sabe, nos parece verdad, pero a la vez nos parece confusa o le encontramos algo confuso, no podemos alumbrarlo con las filosofías de los hombres, con las religiones de los hombres. Tenemos que alumbrarlo a la luz de la palabra. Tenemos que enfocarla con la palabra, y si no cuadra de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pues exactamente tenemos que rechazarlo.
definitivamente tenemos que rechazarlo. No podemos, hermanos, guiarnos por otra cosa que no sea la Torá. ¿Cuántas veces yo les he afirmado a ustedes que lo que tenemos, Dios lo ha permitido de esa manera? Y que lo que tenemos es suficiente. No tenemos que acudir a nada más. De que se han hecho versiones, traducciones que han cometido errores, estoy de acuerdo con eso. Pero mis hermanos, es lo que tenemos, no hay nada más. Y nadie puede comprobar que esto tiene más páginas o que tiene más información necesaria para que nosotros encontremos la verdad. Hay personas que han escrito otros libros y pueden hacer comentarios de esto, pero tenemos lo suficiente. Es más, déjeme decirle algo, lo tenemos completo. Porque las personas que solo leen lo que se conoce como Antiguo Testamento no tienen la luz de la profecía cumplida. O sea, rechazar el Nuevo Testamento, como se conoce, como lo han denominado, rechazar eso, hermano, es rechazar el cumplimiento de la profecía. Allí sí estás incompleto. Pero nosotros tenemos el libro completo. Y no necesitamos de otra información para nosotros conocer la verdad. Y para saber las palabras del Maestro, que son las palabras del Eterno. Lo tenemos escrito. Hermanos míos, las palabras que tenemos nosotros en los evangelios es lo que se conoce como lo que el Maestro dijo. No hay otra información. No podemos decir que hay algún libro por allí aparte de eso. No lo tenemos. Pero déjeme decirle que con lo que tenemos nos es suficiente. Los que hemos sido transformados y los que hemos alcanzado el conocimiento de la Torá, lo hemos alcanzado con lo que tenemos. ¿Y saben por qué? Porque el conocimiento de este libro no se logra porque lo estudias. O por lo menos no se logra porque lo estudies solamente. Se logra cuando el Espíritu del Mesías te revela las Escrituras. Por eso nosotros, hermanos, podemos leer y estudiar las Escrituras todo lo que queramos. Y no lo vamos a comprender si el Espíritu del Mesías no está en nosotros. Él es el Espíritu de la profecía. Entiéndalo. Este libro habla de Él. Las fiestas hablan de Él. Este libro habla de su muerte, de su resurrección, de su venida, de su retorno, de su reinado. Este libro habla de Él. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice Él. Entonces, no solamente tenemos el libro, no solamente tenemos el libro completo, lo más importante, tenemos el Espíritu del Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocar a las personas. Cuando una persona no tiene el Espíritu del Mesías, pues termina diciendo la locura que terminó diciendo el historiador, con todo respeto. Termina diciendo de que Israel estaba cargando a su Dios. Así lo declara él. Aquel que le abrió el mar al pueblo hebreo para que murieran el ejército egipcio. Aquel que les envió maná del cielo. Aquel que habló con voz de trueno y la tierra tembló, no necesita que lo carguen. Él es el que sostiene el universo con el poder de su palabra.
Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que para nosotros la palabra de Él tiene que ser importante, porque la salvación procede de la fe. ¿Y sabe por qué se produce la fe en alguien? Porque oye la voz de Dios. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque oyó la voz de Dios. Para nosotros, hermanos, tiene que ser importantísimo, primordial, esencial, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, estaba en los labios del Mesías. Él es el profeta que Dios enviaría a la tierra. Nacería allá, en la tierra de Israel, entre los hermanos, entre sus hermanos. Y dice la Biblia, Dios pondrá su palabra en su boca. Entonces, para concluir, antisemitismo, ser antisemita, es, según este hombre, estar en contra del Dios de Israel. Yo dejo esa pregunta en el aire para que la persona lo analice. Si estás en contra de Yeshua, ¿estás a favor del Dios de Israel? Pregúntense. Den la respuesta a ustedes mismos. Lleguen a su propia conclusión. Cuando Él mismo dice, el que me recibe a mí recibe al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y podemos seguir recitando versículos aquí. Entonces, ¿quién es antisemita? ¿Quién es? Miren el nivel de confusión que hay en el mundo, hermanos míos. Porque estar en contra del pueblo de Israel te declara antisemita. Pero estar en contra de Yeshua Mashiach no te declara antisemita. Pero resulta ser que Yeshua es la voz de Dios. Y según este hombre, el que está en contra de los planes del Eterno es antisemita. Bien, se lo dejamos a su propio criterio y ustedes sacan su conclusión.